Buenos días, amigos. Buenos días tengan todos ustedes en Venezuela, los que siguen la programación de Global TV y por supuesto el programa de Rojas y Arena. Recuerden que ya estamos en Periscope y por supuesto más adelante a eso de las 10 de la mañana el programa de hoy ya estará en YouTube y usted no se perderá nada de lo que nosotros comentamos en estos días en Maracaibo a propósito de lo que pasa en Venezuela. Ayer ocurrió algo que pudiera ser premonitorio. Ocurre que el niño barbudo, un señor de apellido Mujica, dijo que ellos en Smartmatic habían determinado que las cifras que la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral había ofrecido a la población no eran correctas, que había un sobrante. Y vaya usted a saber si el sobrante era más o menos, según dice él, que era de 1 millón. Pero antes habíamos conocido por la agencia Rauter, que tiene un documento del CNE, que a las 5 de la tarde apenas habíamos votado, 5:30 de la tarde, habíamos votado 3.750.000 personas. No sabe cómo es que votó tanta gente después. Pero puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir. Lo cierto es que a mí me parece que lo de Smartmatic es premonitorio, porque resulta que Smartmatic llegó aquí con el chavismo. Oye, y se puede haber ido también con la idea del chavismo, ¿no? Es lo más importante. El señor nos dimos cuenta que el hombre sigue con su barba, claro, un poquito más viejo, ya con 13 años, se le nota ya la adolescencia. Sí, se le nota la adolescencia. Pero el gobierno no se inmutó, pero yo sé que los que estaban encargados de dar el toque final se habían asesorado con Robert Redford y Paul Newman en el golpe. Sí, pues tuvieron como asesores a los dos protagonistas del golpe, que bien lo hicieron, ¿no? Que bien lo hicieron. Entonces, lo malo es que todo siempre se descubre. Y además de eso, a pesar de lo balbuciante del señor Rondón, que de verdad que yo me sentí muy triste por él, porque Rondón de verdad, Rondón de verdad, chicos, esas son esas cosas que ocurren donde uno ve a un miembro del CNE. Uno era un hombre que pestañaba cada 3 segundos, muchacho, y casi que se la vea. Entonces digo yo, ¿será que Venezuela está en tan mal estado que en todas las instituciones lo que tenemos es, caramba? Fíjense que el señor Padrino salió a decir que él defendería los resultados de la consulta con las armas. Y Varela también, con los fusiles. Y Varela le dijo, oye, pero Varela está muy acostumbrado a ese discurso antisonante y esa no sabe disparar el fusil. Eso, olvídate de eso. Pero en el caso de Padrino, tú dirás Padrino ahora, porque evidentemente si antes había una idea de que ya falta, porque es que todo el mundo lo vio, y que también, es que caramba, acaba con los centros electorales, nadie está en las calles, nadie va, entonces montan una fiesta en el poliedro y otro en otros lugares para que se viera la gente, pero los centros de votación nadie los vio, de verdad. ¿Y cómo van a sacar 8 millones? Que también a ustedes se les va la mano. Bueno, pues bien, ayer Smartmatic le puso la guinda al pastel. Es probable que en este país llamado Venezuela a nadie le importe esto, digo, a nadie del gobierno, pero efectivamente todo lo que de aquí en adelante hagan y no satisfagan los requerimientos de los opositores va a ser considerado fraude. Y lo más grave, en el mundo hoy se sabe, se comenta en los medios internacionales que el fraude más colosal que se ha cometido en América Latina lo cometió esta gente que está en el Consejo Nacional Electoral. El fraude de Fujimori se cayó en pañales. Ahora bien, se instala la Asamblea Nacional. Pueden hacer lo mismo, constituyente, lo mismo que ayer hicieron con la ley habilitante y con los decretos de emergencia. Pero mientras tanto, el Invencible escalopa hasta los $20.000 bolívares por dólar. Entonces uno dice, y las comidas se ponen más caras y las medicinas no se consiguen y la salud está verdaderamente maltrecha y yo me pregunto, ¿será que estos señores
que le prometieron a la gente de salvar al planeta hasta resolver el problema de los precios con la constituyente, podrán hacer algo que no han hecho en 17 años. Yo creo que no. Pues ayer, sí, porque una cosita nada más. Los colectivos ayer denunciaron fraude, porque sus candidatos no fueron electos. Y yo tengo una consecuencia de que tengan razón, porque yo tengo la duda. Es decir, yo no creo que Diosdado Cabello, Iris Varela, Howard sean más populares que el Bryan. Que el Bryan no, ¿verdad? Pueden ser más populares que el Chucky, pero que el Bryan no. Y el Bryan era candidato. No, pero es que también, fíjate tú lo siguiente, a los colectivos les jugaron una mala pasada, porque ellos estaban colectivando a la gente, dándole patadas, tiros. Nosotros estaban en campaña. Entonces, por supuesto, la próxima vez que hay una elección donde ustedes vayan de candidato, ustedes dedíquense a la campaña electoral y gente llegada de compañía, que hay llegado para la gente. Porque eso fue una maniobra. Ahora bien, dice Rodríguez Torres, que en una entrevista que hacen en el Nacional, que muchos de esos colectivos los visten de uniformados para poder cumplir con el plan republicano. Hay una fotografía que... y se los vistieron de uniformados, dejaron los zapatos, dejaron los zapatos, pero si los visten de uniformados para cuidar el plan republicano, ¿qué tiempo tenían de hacer campaña? Sí, señor. Pero además de eso, sí es verdad, entraron con su ropa normal y salieron vestidos de militar, pero los zapatos, es decir, no le pusieron botas, porque a lo mejor no había botas para todo el mundo, y le dejaron los mocasines, las chanclas a la gente. Entonces andaban uniformados con chanclas, eso no puede ser, eso no es un gobierno nacional. Y había uno que tenía los talones sucios. Sí, uno que tenía los talones, pero está bien, un guardia nacional no puede andar con los talones sucios. Es que no era guardia. Bueno, está bien, pero yo no puedo saber si te lo metió en el carro en el bolsillo. Lo que yo sé es que había una guardia nacional que yo puedo jurar que lo he visto vendiendo allí en el mercado, en el platanero. Sí, yo lo he visto. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo llego a comprar los plátanos, el sábado yo iba a comprar los plátanos y entonces ella no tenía el punto estaba dañado. Entonces yo me la estoy mirando para ver si ella me conoce y me dice, vení mañana. Si no me digo, ¿qué me miráis? ¿Ok? Sí, yo me estoy. Sí, pero él me vino sorteando los cortes de calle y esas cosas, llegué al mismo sitio. Y cuando voy saltando, pasa un grupo de los guardias nacionales y ella la tiene unos lentes oscuros de lo que se pone uno cuando anda en moto policiaca. Y entonces me dice, ¿qué me miráis? Y yo le dije, con los lentes no sé quién es, pero por la voz es la vendedora del plátano y del platanero. Muchacho, ¿para qué fue eso? Esa mujer entró en cólera y me acusó de que yo tenía, porque yo era enemigo del gobierno, que yo era esto. No soy enemigo del gobierno, si yo estoy aquí justamente, el gobierno mandó a la gente a esconderse y yo estoy en la calle. El gobierno mandó a la gente a esconderse y yo estoy en la calle. Pero bueno, dos casos. El que tenía el talón, los pantalones horribles, los tobillos, que yo le dije incluso, metete donde tú tienes la cosa para prender la moto, eso ahí esto está caliente. Está caliente. Yo le dije, ¿de qué se te puede romper el garrete? ¿El qué? El garrete. ¿Cuál es el garrete? El garrete te puede. Sí. Bueno, oye, por cierto, la cantidad de mensajes que recibió el Boletín Nacional a propósito de una cita que hicimos, una frase que suele usar Capriles, es decir, mire, uno respeta a las personas y tú no tienes respeto por las personas. Es decir, yo he hecho aquí algún comentario a veces siempre duros contra el gobierno. Muy pocas veces me refiero a la oposición. Hice una referencia ayer a la frase de Capriles a propósito de que el tiempo de Dios es perfecto. Yo procuro no meterme en ese tema porque por razones obvias. Es decir, yo no estoy faltando el respeto a nadie. Además de eso, uno considera a las personas, las creencias no. Las creencias no son que uno tiene que respetar, no, las creencias se discuten, pero uno respeta a las personas. Uno debate sobre las creencias, sobre los fundamentos, sobre eso uno debate.
sobre las personas, no, uno respeta a las personas. Yo tengo respeto por Capriles, no estoy faltando respeto a Capriles, a pesar de que lo de Pascuato, porque de Pascuato a la frase que siempre termina y siempre suelta. Pero la gente siempre se va por otras cuestiones. Mire, y hay muchas trampas que la fe pone. Y el llamado, me parece que hay llamados que llaman a la resignación. El tiempo de Dios es perfecto, pero una cantidad de mensajes, algunos muy groseros, algunos realmente tildándome de cualquier cantidad de cosas. No están así. Y tengo cierta visión sobre que respeto mucho a las personas, pero sus creencias para nada. Todo es discutible. Todo, absolutamente todo. Dicho esto, bueno, por eso, pero yo sigo insistiendo que sobre Venezuela es mucho lo que hay que hablar, entre otras cosas porque pareciera ser que la comunidad internacional está decidida a no reconocer la Asamblea Nacional Constituyente, y los aliados que Venezuela pudiera tener aquí en la cercanía, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Salvador, y además las islas, las islas estas muy poderosas del Caribe, pero más allá de eso, Venezuela pudiera tener el apoyo de China, de la India y de Rusia, pero están muy lejos, y ellos son poco dados a soltar lo que Venezuela realmente está necesitando, porque si los rusos, los chinos, los indios quisieran a Venezuela y estuvieran por apuntalar el gobierno de Maduro, por ejemplo, la India que le compra el petróleo cash a Venezuela se le podría pagar a $200 el barril. Y los chinos podrían enviarle a Venezuela unos 50.000 millones de dólares para las reservas internacionales. Y no cobra lo que le deben. Y los rusos igual. Los rusos deberían condonar la deuda cuantiosísima que tienen en armas. Entonces, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer porque a los venezolanos poco les importa. Les interesa más ese enclave de poder que significa Venezuela, que es la entrada a la América del Sur, y que tuvo una tradición democrática muy importante hasta el siglo pasado, y que a China, a la India y a Rusia, con conceptos de vida que no tienen a la democracia como elemento base, no les agradaría tener en esta zona algo más allá de los cubanos. Fíjense que en El Salvador, a pesar de todo, y en Nicaragua, a pesar de la feria, el control que tienen los Ortega, del gobierno, ellos tienen un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y no lo han denunciado. Y usted va a El Salvador y usted consigue dólares, y usted va a Bolivia y consigue dólares, y usted en Ecuador también. Hermano, la economía ecuatoriana está dolarizada. En cambio aquí, para conseguir un dólar cuesta, y además de eso, los que no consiguen a 10, que son muchos de los que consiguen a 10, están haciendo un gran negocio, porque el dólar ya va por los 14.000 bolívares. Entonces digo yo, siguen haciendo negocio, y esta gente pueblo ciertamente se muere de hambre. No lo digo yo porque quiero llevar balanza para mi sardina, lo digo justamente porque eso es lo que el venezolano está sintiendo. Imagínense ustedes cuánto cuesta el café que están tomando los venezolanos, cuánto cuesta el arroz, qué precio tiene el azúcar, si la consigue, qué precio tiene la leche en polvo, si la consigue, qué precio tienen los plátanos, qué precio tiene la harina de maíz precocida, qué precio tiene la carne de huevo, qué precio tiene el queso, o cuál es el quantum de dinero ese internacional. Entonces viene el presidente Maduro y en cualquier momento se le ocurre un aumento de salario. Y con el aumento de salario el presidente Maduro va acabando con las empresas. Pero además de eso, resulta que hay unas empresas que, según leía en un artículo de CNN en español, que se van a ir de Venezuela, y se van a ir porque tienen muchos bolívares que se les evalúan todos los días y no los pueden realizar en dólares, que son las empresas de telefonía móvil. Según me cuenta Digitel y Movistar, se van a partir del próximo 15. ¿Y por qué se van? Oye, porque no pueden soportar con los precios que tienen. Los precios que tienen, que el gobierno no les acepta, y si ustedes tienen que cerrar. Tienen que cerrar, porque ya han esperando que exista en el gobierno una persona sensata, han aguantado mucho, y es verdad. Esas cosas hay que planteárselas, no porque a la gente que tiene que tener teléfono, quien tiene que darle teléfono a los que no lo tienen porque tienen dificultades en el gobierno, que por cierto, acabó con la CanTV y va rumbo a acabar con Movilnet también.
Entonces, si el venezolano ya no tiene líneas aéreas, o casi no tiene líneas aéreas, si al venezolano se le dan estas empresas de telefonía móvil, prácticamente así sí vamos a quedar totalmente aislados. Entonces, digo yo, es que vamos a convertir a Venezuela en una isla. Eso es lo que queremos, pero lo que yo digo es que hablen con claridad. Yo sé que el problema es que se nos está rodeado por todas partes. Hablen con claridad, porque yo sé que ustedes no son capaces. Yo sé que ustedes no son eficientes. Yo sé que ustedes no saben gobernar. Yo sé que ustedes no tienen ideología. Yo lo único que sé de ustedes es que les gustan los privilegios y que le entregaron la riqueza del país a los militares a cambio de sostenerlos en el poder. Eso es lo que yo sé. Porque en una sociedad que se digne de serlo, tiene que reaccionar frente a lo que dice la gente de Smartmatic, que tiene 14 años ganando elecciones, haciendo elecciones en Venezuela, y que lo que vieron ahora era tan evidente que no lo podían ocultar, porque resulta que nadie vio a la gente, nadie en Venezuela vio a la gente votando. Dicen que en el periodo, no me consta, que en el periodo, según los resultados del electorado del gobierno, votaron 5 millones de personas. En el periodo nada más. Luego el resto votó el piquito. Entonces resulta que nadie los vio votando, no era posible. Así que nadie los vio votando, es Smartmatic, que cuando se tiene que confrontar con gente no tan imbécil como los que el gobierno cree que somos los venezolanos, tiene que decir eso no es verdad. Ahora, ¿qué hacen ayer? ¿Tú crees que el prestigio de Smartmatic podría haber quedado resentido de haber avalado ese proceso? No, yo estoy seguro, claro que sí. Y además de eso, cuando uno gana bien, uno se pone jaquetón y hace fiesta. Sí, pero resulta que estos caballeros ganaron y lo que hacen es amenazar. Voy a ir, vamos a ver si siguen, voy a ir allá a maltratarlos. Y entonces todos hablan de esa manera, ¿no? Entonces, y me digo igual. Entonces, como si ellos mismos no se dieron cuenta que cada vez que hablan, lo que le dicen a la gente es que perdieron todo. Y por supuesto, como son unos genocidios del mal, tienen la próxima jugada montada. Porque saben más o menos cómo va a responder el venezolano. Saben más o menos cómo va a responder el venezolano y tienen la próxima jugada montada. Seguramente de eso vamos a hablar en unos instantes, porque los demonios electorales pareciera que se comienzan a soltar, y estas cosas hay que atenderlas con suficiente cabeza fresca, porque si no, por un lado los que quieren tener la razón, y por otro lado los que también quieren tener la razón pudieran no entenderse y entonces cometer el gran error que ya se cometió en el pasado. Yo solo quiero decirles que en el año 52 el partido más importante del país era Acción Democrática, que había gobernado durante 3 años y tenía bastante gente en el país, y decidió no participar en una consulta a la que estaba llamando Pérez Jiménez, que quería legitimarse. Y resulta que la gente, el pueblo adeco, esa vez votó por IRD, Pérez Jiménez, que es más o menos una versión moderada de lo que tenemos ahora. Los invitó a Miraflores y lo sacaron por un avión para Maiquetía y se lo llevaron al exilio. Esto lo digo porque es que de repente el debate que ya comenzó, el CNE no le puede desprestigiar más porque de verdad ayer yo había utilizado, que por cierto se cambió el color del cabello. Hizo caso, ¿no? Sí, se cambió el color del cabello, por ejemplo, lo que había ocurrido con Utilizar era que estaba usando un champú que me trajeron en Estados Unidos, pero ella habla bien el inglés. Ella habla bien, Utilizar ya habla bien el inglés. Sí, lo habla bien, lo entiende y lo habla, pero entonces resulta que leyó mal, porque cuando decía que el acondicionador había que dejarlo, no era que lo dejara por el día, era que lo dejara, se le coloró otro, sí, entonces le quedó el cabello azul. Tuve que volver nuevamente a la señora que la atiende y le hizo el nuevo cambio de cabello, porque de verdad no le quedaba bien ese azul que tenía. El azul, sí, no, era un azulado, sí. Lo que le faltaba era la casita de Maracaibo para hacer el nuevo tiempo.
Amigos, vamos a una pausa y en unos instantes regresamos con ustedes para seguir conversando acerca de lo que en Venezuela muchos conversan, pero en privado. Amigos, nosotros seguimos en Periscope porque el canal está encadenado en la cadena, una cadena que ahora es en la mañana, al mediodía, en la noche. Yo sugerí que a media mañana, eso de las 10:30 también. Hay un amigo mío que tiene un programa en la radio a eso de la 1 de la tarde. Muy bueno, por cierto. No puede serlo, de alta. A mí me gusta mucho, pero yo no lo estoy viendo porque toda la semana el que está ahí es Maduro. Y Maduro no rima. Y entonces en la tarde igual, ¿no? Y yo creo que también debería pagarle algunos espacios, y como diríamos, bueno, no rima, ni arrima ni golpea. Por eso, pero por ejemplo, menos mal que nosotros tenemos el Periscope, que no tiene por qué entrar en cadena, digo yo. Pero bueno, ayer, anteayer Jorge Rodríguez le dijo a los que lo oyen que este 7 de agosto comenzaban las inscripciones para las elecciones regionales. Por supuesto, la mesa de la unidad que va a remolque de lo que el gobierno vaya planteando, no porque ellos quieren, sino porque las circunstancias así se lo imponen, no reaccionó de inmediato como mesa de la unidad, pero sí los sectores que día a día opinan y pareciera ser que tienen mucha influencia. Algunos sectores comenzaron allá a acusar de traidores a unos y a otros, traidor Rosales, traidor Falcón, traidor Henry Ramos, traidor incluso Julio Borges. Y yo recuerdo las acusaciones contra Borges cuando las elecciones parlamentarias, que después los mismos que llamaron a la abstención consideraron que había sido un gran error político, y el único que yo he visto que se autocriticó y que dijo que eso no podía ser, que eso fue un error que cometió él en particular y su partido, fue Acción Democrática, que por cierto se dividió. Acción Democrática en ese momento se dividió, porque un sector liderado por Marquina y otros más decidieron abstenerse, decidieron romper con el partido en ese momento. Pues bien, ahora estamos otra vez en la disyuntiva, un gobierno acorralado porque a pesar de que no tiene el corral, pareciera ser que sus decisiones son, digamos, también muy inmediatistas y el largo plazo se perdió, al igual que el mediano plazo. Pero tienen las elecciones de gobernador que ellos van a convocar, que tienen convocadas. Yo no sé si tienen dinero porque el dinero lo gastaron en la elección de la constituyente, $60 millones como que costó la 60 millones. 60 millones. Alrededor costó 100 millones. Ajá. Los 100 millones de dólares. Entonces, 100 millones de dólares. Yo no sé si les habrá quedado dinero, pero lo cierto es que ellos están esperando que la oposición no participe. Da la impresión que la oposición, en principio, si le hacen caso a este señor Julio Coco, a la Coca Mintu Pérez Osuna y al no menos Coco, ¿cómo se llama? El que es suegro de ella, Eti Acosta, y Aristigueta Granco y otros más, probablemente no hay que participar, y a lo mejor tienen un líquido de razón, porque ellos dicen que después de las muertes, ¿para qué vamos a votar? Con ese argumento no votaríamos nunca, de verdad. Con ese argumento no se votaría nunca. Y además, con un CNE tan cuestionado como está, tampoco, porque perderíamos. En fin, el hecho político está allí y hay que ver cómo es que van a abordar. La mesa de la unidad no ha dicho nada todavía, pero Acción Democrática sí. Ayer en el programa de Vladimir Villegas, el señor Henry Ramos hablaba de que Acción Democrática va a ir va a inscribir candidatos a las elecciones regionales. Y el argumento que él daba es que primero que ninguna dictadura en el mundo se dio a tiro. Entonces nadie le quita la razón, es verdad. Y dice además que si ellos no van a esa elección, el gobierno las gana y las va a ganar. Va a ganar 23 gobernaciones y no sé cuántas alcaldías. Un país maltrecho, un país totalmente destrozado, que tenga la alcaldía o que tenga las gobernaciones pareciera no ser importante, pero a nivel de apoyo no es cualquier cosa.
sobre todo que esas gobernaciones tienen presupuesto y además resolverían una buena parte de la dificultad que tienen hoy con el liderazgo. ¿Qué hacer entonces? Le pregunto yo al profesor Arena. Yo nunca he visto en una situación tan compleja como esta. Claro, tiene razón en una cosa importantísima. Las dictaduras, es casi imposible una derrota militar del gobierno. Imposible. Por lo tanto, hay que negociar, porque militarmente no se puede vencer, no hay manera de vencer al gobierno, no hay manera, es decir, a menos que ganemos una guerra civil, pero sería una guerra civil tan asimétrica, porque los que están armados son ellos, mientras que la oposición no está armada. Ya hemos visto los escudos de cartón, los escudos de madera que suele utilizar la llamada resistencia. Es decir, militarmente no se puede hacer un proceso. Negociando, hay que negociar, pero la negociación inclusive también es engorrosa, porque las Fuerzas Armadas quedarían como el gran tutor de cualquier proceso de transición que viene después del chavismo, lo cual también sería un poco muy fregado, porque la última palabra del poder de veto seguiría estando en manos de las Fuerzas Armadas tal como está hoy en día. Pero eso es muy complejo, porque un argumento que se escribe bastante, que es que se perderían espacios eso dice Francisco Varela, quedaría el gobierno con 23 gobernaciones, 350 y tantas interalcaldías. Pero son tantos, no se perderían espacios políticos, se dejarían de ganar espacios políticos, porque lo que tiene la oposición creo que son el gobernador de Amazonas, que lo tiene cercado, el gobernador de Lara y el gobernador de Miranda. El problema es que aquí hay tres poderes de facto, que son los que son poderes subversivos de los resultados electorales: el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia y las Fuerzas Armadas. Esto es una dictadura. No tanto, es decir, la dictadura desde hace bastante tiempo, no tanto porque emplea la fuerza represiva como mecanismo de mantenerse en el poder y como estructura del dominio. Obviamente, es decir, 120 muertos no es cualquier cosa. 120 muertos es una estadística gruesa porque son muertos políticamente liquidados. Es decir, se trataron como enemigos. Hay que ver la hazaña con que el soldado le dispara al pecho a un joven que estaba del otro lado de la cerca con una piedra. Eso no tiene nombre. Es decir, lo trató como un enemigo de guerra, al cual había que desaparecer físicamente. Por lo tanto, militarmente es un terreno totalmente liquidado para la oposición. La oposición no tiene armas para enfrentarse ni al ejército, ni a los paramilitares colectivos, ni a las policías nacionales, mucho menos a la Guardia Nacional, que tiene 90.000 hombres en armas levantados contra la sociedad civil venezolana. Hay que negociar, obviamente. El problema es que el árbitro es un poder de facto que cambia resultados electorales. Es decir, con este árbitro es difícil explicarle a la gente, muy difícil explicar a la gente por qué hay que ir a elecciones legitimando una institución que está totalmente desprestigiada, que acaba de venir un proceso evidentemente fraudulento y que obviamente acaba de hacer hizo trastadas en el 2015. Se cayó a la boca con asuntos de los diputados del Amazonas y es capaz de legitimar cualquier desafío que cometa el gobierno. Inclusive espacios que se han ganado en elecciones se han perdido posteriormente por la tarea increíble que hace el PCJ. Entonces es un proceso muy complicado. Es decir, yo lo que sostengo es la hegemonía la tienen los sectores opositores, porque son los que ética y moralmente son capaces de decirle al pueblo venezolano de que sus representantes legítimos, la legitimidad está del lado de la oposición y la ilegitimidad está al lado del gobierno. Pero hay que explicarle a la gente por qué debe ser políticamente correcto ir a un proceso electoral en unas situaciones que son como las que yo acabo de describir, a menos que en el proceso de negociación se llegue al acuerdo conjuntamente con el gobierno de que ese CNE no puede ser el árbitro del proceso electoral municipal y regional. No puede ser. Esas cuatro señoras, ¿verdad?, que están inclusas en delitos electorales, no pueden seguir encabezando un proceso en la que la oposición va a ir. Me decía un amigo, y puede tener razón, de que como estrategia política está bien, porque el gobierno no gana elecciones limpias. El problema es cómo garantizar unas elecciones limpias si venimos de un proyecto realmente fraudulento y obsceno. Fíjate lo siguiente, yo quisiera no contradecirlo, profesor, porque usted me ha invitado en el programa. Yo no quisiera contradecirlo, profesor, pero fíjese lo siguiente.
Usted ha dicho que los integrantes no saben por voto, no saben por hay mucha gente que se movila porque ve que un día los muchachos salen a la calle y la patrulla o la tanqueta se quedó sin gasolina y van y le ponen candela. Eso es gas, eso es simbólico, muy importante seguramente en una guerra, pero así no. Yo no creo que nadie haya ganado una guerra. Si fue más importante, por ejemplo, para la lucha de los rusos que pedían la libertad, que Yeltsin, que venía con una botella de vodka bajo el brazo, yo todo el pueblo que tengo exacto, un tanque, y la gente le hizo caso a Yeltsin, que después se dieron cuenta que el señor era mucho mejor cuando estaba embriagado que cuando estaba sobrio. Pero bueno, no es el Yeltsin que quiero hablar. Entonces resulta que en Venezuela la oposición ha hecho todo, hasta ganar las elecciones parlamentarias, que el gobierno no quería las ganadas. Pues la ganó con el CNE, que ahora se descubre que fue evidente, pero que siempre se ha dicho que es un CNE que responde a los intereses de Miraflores y no a los intereses del país. Pero la base fundamental de apoyo que tiene el gobierno no es el CNE. El CNE, digamos, es un operador de cosas ya resueltas. Son las Fuerzas Armadas. Ahora, unas Fuerzas Armadas que dicen que Maduro es legítimo, pero no reconocen que la Asamblea Nacional también es legítima. Sí. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente tiene vicios de constitucionalidad, pero que lo que hace la oposición al manifestar libremente en las calles es inconstitucional. Entonces, por supuesto, lo que queda claro es que la Fuerza Armada funciona en base no a los intereses de la República, sino a los intereses del gobierno. Porque la Fuerza Armada es el gobierno. La Fuerza Armada es el gobierno, más allá de que Maduro funja como presidente de la República, quienes en definitiva tienen el control del país son ellos. Y se han negado a discutir políticamente las cosas cuando ellos tienen un rol político. E incluso Elizabeth Burgos, una periodista muy acreditada, creo que boliviana o peruana, señala que quien tiene el control de las Fuerzas Armadas en Venezuela no es el gobierno venezolano, sino es el gobierno cubano. Lo dice en un artículo que creo que está publicado en Periodista, en una entrevista que le hace Hugo Prieto. Pues bien, frente a esto queda un camino. Bueno, como quiera que hay muertos, como quiera que todas esas cosas están allí, entonces no es que tenemos que participar. Pero además, se invoca las tres preguntas que votó la oposición. Y cuando tú las lees, que mucha gente no las leyó, se da cuenta que no te está diciendo que hagas un gobierno de transición, como algunos quieren. Eso no está correctamente establecido, eso no lo vas a reconocer. Entonces, ¿cómo van a reconocer un gobierno que es como el carbonazo? A los tipos que lo que les queda es la ética y la moral, como dice Arena, pero a los que están gobernando eso poco les importa. Pues bien, en la pregunta no decía gobierno de transición, pero están empujando gobierno de transición. Los mismos que ayer dijeron, miren, que en 30 días había elecciones y en la Asamblea Nacional declaraba a Maduro por abandono del cargo. ¿Lo dijeron o no lo dijeron? ¿Y qué pasó? Los mismos tipos que empujaron que no una sustitución, no un gobierno paralelo en el PCJ, lo que hizo fue el Parlamento nombrar a los magistrados que les correspondía de acuerdo a la Constitución y la ley. No fue que sustituyeran al PCJ, simplemente incorporaron a los magistrados que recurrieran, que pudieran mostrar sus credenciales y en virtud de eso será aprobado. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Bueno, que el gobierno empezó a cazarlos como conejos y hay más magistrados en la embajada de Chile que en la calle y todos están escondidos porque la gente pensó ingenuamente que el gobierno lo iba a dejar allí. Igual pasa con el CNE. Pero los tipos tienen una representación porque los nombraron, porque cuando la Asamblea de Gobierno no los nombró por lo que sea, pero es muy difícil recoger el agua derramada. Entonces tienen esta disyuntiva. El gobierno espera que la oposición, fiel a sus preceptos, decida no vamos más nunca a elecciones, no van a las regionales, no van a las parlamentarias, ni van a las principales, porque entonces van a hacer ellos con el poder que les da en las gobernaciones de la alcaldía, hacer una elección para la presidenta de la República sin que se CNE. Puede ser que las ganen, puede ser que yo no digo que no las ganen, pero yo pienso acá así convencido que el día que la oposición diga vamos a participar en esas elecciones, ese día el gobierno obstaculiza las elecciones. Porque ellos saben que no las pueden ganar, hagan lo que hagan. Mira, traigan al muchacho Verdugo en Marmati, lo quiten, lo pongan, que Ibaré asuste a los electores, y aún así ganan una elección. Ahora, ¿qué se gana y qué se pierde? Yo no lo sé.
Pero les voy a decir lo siguiente para que no quede duda. Yo estoy seducido por ir a las elecciones. Salvo que me digan, que me demuestren con argumentos, yo tengo fácil, con argumentos muy serios, porque yo no. Ahora, yo preferiría que se hiciese una elección con un CNE donde no solamente va esta gente de la oposición, porque tú no puedes pedir lo que no te va a tocar. Si va a una elección y está el gobierno, ellos van a tener representación ahí, que no sean las mujeres estas, perfecto, pero van a tener que tener representación, a lo mejor no hay un independiente, a lo mejor tal, es decir, una fórmula para darle credibilidad al CNE, eso puede ser. Ahora, está demostrado que el gobierno no quiere nada de eso, el gobierno quiere que se lleve el poder a como dé lugar, porque para eso tienen a Padrino López. Para eso quieren a Padrino López, no les importa, porque fíjense ustedes lo que significa desde el punto de vista de la opinión pública mundial, que el hombre que hacía las elecciones en Venezuela salga a decir que la presidenta del CNE manipuló la cantidad de votos que sacaron en la elección. Oye, lo que la gente había visto, el Marmati lo que hizo fue ratificarlo. Entonces, lo podrán hacer en 23 gobernaciones, lo podrán hacer en el montón de alcaldía, no lo sé. Es cuestión de también de que usted ya sabe cuál es mi posición, usted tiene la suya. Es un proceso, y habrá un debate. Es un proceso complejo, porque además de instalarse en la Asamblea Constituyente, va a estar operando conjuntamente y paralelamente con las elecciones. Y como es un poder originario, entre comillas, independientemente del fraudulento que fue elegido, la Constituyente le puede de manera sobrevenida decir, esos procesos todos están no es lo mismo que tú no vayas a que yo te entiendo perfectamente. Lo que quiero decir es que mira, hay que convencer a la gente de nuevo, porque el radicalismo es un fundamentalismo también, obviamente. Es decir, y hay que explicar a la gente bastante bien para establecer lo que sería positivo del proceso en medio de las circunstancias políticas que tenemos hoy. No es fácil. El argumento de que perdemos espacio no es convincente. Hay que buscar la manera de llegarle a la gente. Yo te digo una cosa, mira el paradójico de esta situación. La oposición habla encarnando el sentido y el sentimiento del 80 y tanto por ciento de la población. Y le ha faltado capacidad para que sea ella, a partir de ese 80 y tanto por ciento, que ella encarna, poner la agenda y poner a discutir al gobierno, a cambiar al gobierno a propósito de su agenda. Ha sido al revés. El gobierno solamente domina porque tiene las fuerzas de facto en sus manos, poderosas, sí. Tiene 160.000 hombres armados, no son cualquier cosa, más los 500.000 de la fuerza de los milicianos. Son casi 600.000 hombres que tiene en sus manos, armados. No es fácil, una estructura de dominio impresionante, una maquinaria de guerra, pero no tiene el sentido y el sentimiento de la gente. Sí, no lo tiene, a eso hay que ir. Sí, pero no lo tiene, eso es verdad, sí, eso no tiene discusión. Pero ¿cómo hace la gente? Han hecho muchas cosas, marcha, contramarcha, barricadas, han hecho todo y sin embargo se estrellan contra el muro, que significa las que son las bayonetas. Entonces, cuando tú no puedes, hay que negociar con ellos. Se puede negociar con ellos si quisieran negociar. El problema es que el gobierno no puede negociar porque lo que está en juego son los privilegios. Entonces, la última envía que quede para que tú puedas sacarlos con votos es esa. Pero bueno, cada quien tiene, yo diría que ya para que no hay que diga. Yo creo que la oposición debe inscribir su candidato. Y por supuesto le digo que usted también tenga su derecho a opinar sobre el tema y seguirlo trabajando porque todavía tenemos chance hasta el día 7. Lo que yo sé es que le voy a decir a Henry Ramos ayer que ellos, me imagino que ya lo van a discutir en el partido, seguramente, sí. Van a inscribir candidatos, que no está claro cómo inscribir candidatos a las elecciones de gobernador, cómo es que van a seleccionar. Pero él presume que la unidad no lo ha hecho, va a discutir ese tema. Pero yo estoy seguro que Ramos va a ir acompañado del Nuevo Tiempo. Y Ramos va a ir acompañado de Henry Falcón y otros más. No vaya a pasar lo que ocurrió en el 52
Yo me imagino que aquí en Maracaibo, ay Dios, y pudiéramos volver a cometer el error de volver a votar por los mismos de ayer, que no es el conjunto de actores, porque eso toca muy bien. ¿Ves? Son estos que no tocan nada. Entre otras cosas, porque algunas cosas se las quitan y no las pueden tocar, pero otras son de verdad. Lo único que una de las cosas que yo más le critico al chavismo es que nos ha obligado a tener que votar por dirigentes supuestamente de oposición que no estaban preparados para el cargo. ¿De verdad? Pero bueno, dejemos la cosa ahí. El profesor Arenas, mi invitado de hoy, tiene la palabra para argumentar y su primera intervención, que espero que sea de tanta contundencia que me haga cambiar a mí primero. No, es decir, nosotros estamos aquí para acercarnos de uno al otro. El problema es que lo que yo sostengo es que hay que repensarlo, hay que explicarlo, hay que argumentarlo. En principio, en las circunstancias actuales, con este CNE, yo no iría a elecciones, con este CNE yo no iría a elecciones. Con estas cuatro señoras que vienen bajando la rampa, pero fíjate tú que esta vez no bajar la rampa. No, obviamente porque obviamente el Estado era muy grande. El obsceno significa fuera de la escena. Y sobre todo la marramosa escena. En principio, con este CNE y entonces con los presos, era una excelente comunicadora a pesar de su voz gangosa y del locutor de carreras de caballo. Es un excelente dirigente. AD es un partido que tiene una fuerte base social, igual que un Nuevo Tiempo, igual que probablemente que Falcón. Tiene que asumir la explicación de por qué es positivo, legítimo, correcto y conducente a un cambio posterior y elecciones. ¿Ustedes qué circunstancias hay que explicar y convencer a la gente? ¿Cuándo vamos a saber eso? Los tipos se inscriben y el día de la elección no va nadie. Okay. Se demostró yo creo que si la gente se inscribe, que corre el ruedo de inscribirse, bueno, la gente debería acompañar y que más pero puede ser lo que hay, como dice la canción, pero puede lo que hay, hermano. Pudiera ocurrir, porque la única manera es consultar a la gente. Aquí alguien decía, pero es que ese tipo no convoca sino a 600.000 personas en las marchas. Ellos pensaban que marcharan por lo menos 20 millones. Y no, cuando hicieron el firmazo ese en un domingo 16, la gente dijo, yo pensé que iba a ir a firmar 70.000 venezolanos, 70 millones de venezolanos, no sé, 30 millones. Pero fueron los 7, casi para 8, no, tiene que hacer 12. Esa es la lógica. Ahora dice aquí que si la constituyente va a parar por fin a Dollar Today. Dollar Today va a ser el próximo ministro de Hacienda de Venezuela. Pues se la sabe toda. Sí. Ahora, pero tú sabes quiénes están detrás de Dollar Today. Los que reciben $1 a 10, claro, que hacen un gran negocio, reciben $1 a 10, porque si no, dime tú, si el general del poroto, el general del arroz, el general del azúcar, el general del aceite de coco, también lo preparan antes de el general del aceite de coco, oye, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los informes? Pues mentira. Aquí me está diciendo un amigo nuestro que esta semana está en 5 colas para retirar dinero y no hay efectivo, 2 colas para comprar pan y 2 en el supermercado. Todavía no he conseguido una persona que haya votado el pasado 30 de julio. Sí, está bien. Tiene razón, porque la gente no nos vio votar, pero el asunto es que el gobierno, sabiendo que no tenía gente para ir a votar, redujo la cantidad de centros de votación. Y si lo que tú me estás diciendo es cierto, en 8 horas, o no sé cuántas horas, ya a las 3 de la tarde del pollero no había nadie, pero dicen que votaron 5 millones. Ajá, pero y no dice Rauter que fueron 3.700.000. Y la información que yo tengo, vía CNE, es que los que votaron fueron alrededor de 3 millones. Y lo dije al siguiente día. Ahora, amigos, Venezuela, esta no es la última oportunidad de Venezuela. Pero el desespero llega tanto que Álvarez Paja, un hombre serio, propuso que la Asamblea Nacional debe tener su propio cuerpo armado, su propio ejército. Bueno, que a la hora de ser disparate, no la amiga Álvarez Paja que tanto queremos se salva. Sí, vamos a comerciales y a regresar. Seguimos acá en Global TV. Caramba, con las imperfecciones, bueno, pero no sé, eso es lo que ocurre en los canales de televisión que funcionan así tan rápido.
como es en vivo y además en tiempo real, pues, imagínense ustedes, todo puede pasar. Pero ocurre que el gobierno cree de verdad que los venezolanos son imbéciles. Y razones tienen para pensarlo. Por ejemplo, hace mucho tiempo ya, ese fue y no volvió más, llenaban la avenida Libertador en Caracas. La llenaban completamente sin buses y sin nada. Después comenzaron a llenarla con autobuses. Y cada día, hasta que ellos se dieron cuenta que los autobuses, algunos decían que iban a ser muy llenos y otros decían que iban a ser muy vacíos. Pero que la gente del interior aprovechaba para ir a Caracas, iban a ver a la capital y se regresaban. Y entonces pocos estaban allí. Yo creo que el último acto importante que hizo el gobierno en Caracas fue el del 2012, cuando Chávez fue candidato, que no debieron haberles puesto a eso, pues. Pero de ahí en adelante los actos del chavismo son muy malos en todas partes, a punto que en la entrega de credenciales a los constituyentes, allí no había nadie. Incluso me dicen que algunos constituyentistas que salieron electos, no se sabe tampoco con cuántos votos, no estaban allí, algunos hasta molestos, porque ellos no sabían de qué se trataba y de que habían hecho dos trampas, la trampa con el número de votos para engañar al mundo y la trampa interna para engañar a la gente. Dice Rodríguez Torres que ese fue un reparto y que en todo caso lo que se va a instalar en el salón elíptico de la Asamblea Nacional es un congreso del PSV. Sí, es una cuestión interna, sí, de verdad. Oye, Francisco, antes de que continuemos, yo quiero expresar el más sentido pesar por la muerte de un gran amigo, Aloxo Farías, profesor, economista, pero más que profesor, era amigo nuestro. Lamentablemente ha fallecido, sufrió una larga enfermedad y falleció el día de hoy, ayer. Y nosotros, tanto Francisco como yo, que convivimos, conversamos, tomamos café en innumerables ocasiones, hoy sentimos el dolor de haber perdido un excelente amigo. Que estábamos en trincheras diferentes, pero que eso no fue obstáculo para que nosotros siguiéramos cultivando una amistad profunda, de mucho afecto, de mucho respeto y ciertamente de mucho amor por el amigo que hoy realmente lamentablemente se fue. Paz a su alma y a su familia las más sentidas palabras de dolor que nosotros tenemos en este momento, ¿no? Bueno, dicho esto, seguimos nosotros con esta conversación de hoy. Hay mucho frío aquí en el estudio hoy, ¿verdad? Sí, sea frío. ¿Será que el frío que siente el gobierno con la cuestión de las declaraciones del niño barbudo? Oye, el niño barbudo dejó sin embargo a mucha gente, ¿verdad? Sí. Porque el gobierno no da una respuesta contundente frente a eso. Es decir, ha dado respuesta, pero no con respecto al nudo del asunto, pues. Al nudo del asunto no. Lo más duro que le dije es que era irresponsable. Jesse Chacón, que reapareció Jesse Chacón después de tener, ¿cuántos años estuvo Jesse Chacón enmudecido? No mucho, porque se fue después que él perdió la voz cuando él dijo que si en 100 días él no arreglaba el problema eléctrico, no se fue, pero fue porque perdió la voz, por eso no dijo nada. Bueno, reapareció para decir que era por un problema económico. El caso es que, como decía Francisco, el prestigio de Smartmatic vale mucho más que 100 millones de bolívares. Es $1 millón de dólares, mucho más porque es una empresa que hace, seguimiento electoral en 9 países, incluyendo Estados Unidos también, en algunos estados de Estados Unidos. Así que la voz del niño válido de Mujica es una voz que en este proceso es muy autorizada. Dice que de producirse la auditoría en el 100% de las máquinas, la disonancia, la discordancia entre los números dados por el CNE y los números registrados de las máquinas va a ser mucho mayor. Así que, imagínate tú, el fraude y la estafa con el que hizo fue demasiado grotesco, ¿no? Sí, pero fíjate tú, por ejemplo, que yo comienza la cuestión. La mesa de la unidad decide ir a regionales. Maduro gana tiempo. Fíjate tú.
Hay regionales y Maduro gana tiempo. Evita sanciones. Oposición gana las regionales. Nicolás Maduro llega en 2018. Asamblea Nacional elimina gobernaciones. Asamblea Nacional Constituyente elimina gobernaciones. Este es maniqueísmo. Yo no quiero creer que quien lo está escribiendo en el tweet sea la persona que yo creo. Primero, la mesa de la unidad decide ir a elecciones. No va a elecciones, okay. No va a elecciones. Hay que proponer qué hacer. ¿De acuerdo? No va a elecciones y este caballero propone la salida. Maduro gana tiempo. ¿Gana tiempo para qué, chico? ¿O es que Maduro no tiene tiempo? Es decir, Maduro no tiene tiempo. Es decir, me pregunto yo si Maduro no tiene tiempo. Después, evita sanciones. ¿Cómo sabe que va a evitar las sanciones? El hecho que haya las elecciones no quiere decir que evite sanciones. Eso no es lineal, digo yo. O no hay un análisis correlativo que me permita pensar que es así. Oposición gana las regionales. Pareciera que es lógico que las gane, si da. Nicolás Maduro llega a 2018. Pero si en 2018 está a la vuelta de la esquina, quedan 4 meses. Y además, 2018 está a la vuelta de la esquina. Asamblea Nacional elimina gobernaciones. Bueno, está bien, las elimina. Está bien, las elimina. Pero así como han venido cometiendo tropelías, esta sería una más. Y entonces yo no entiendo cómo, ganando tiempo, evitando sanciones, la Asamblea Nacional acaba con... De ahí llegará que te diga, confieso que este caballero debe andar con Aristóbulo. Bueno, no le veo la lógica, ¿no? A menos que tenga una explicación, porque es una persona a quien yo le he leído muchas cosas interesantes. Pero ahora me parece que no, porque yo estoy dispuesto a participar. Yo, si alguien me convence de lo contrario, ok. Pero esto de que muy decidida regional, Maduro gana tiempo, evita sanciones, oposición gana regionales, Nicolás Maduro llega a 18 y la Asamblea Nacional Constituyente elimina gobernaciones. Y si las elimina antes, se elimina, todo esto si la Asamblea Nacional Constituyente se revisa, aquí se prohíben las elecciones de este tipo. Y puede disolver lo que salga, es verdad. Ahora, una Asamblea Nacional Constituyente que sale, señor Martínez, con el plomo en el ala, ¿usted cree que tiene suficiente autoridad moral para hacer lo que usted cree que va a hacer? Sí, bueno, es que el debate debe realizarse, porque independientemente que se pongan cualquier cantidad de argumentos que pueden ser racionales, pueden ser irracionales. El caso es que esta Asamblea Constituyente tiene un apellido que ciertamente da temor, que es Asamblea Constituyente Comunal, que la propuesta va dirigida, y Dios quiera que no, y ojalá que tengamos razón algunos, va dirigida a la creación de una nueva forma de organizar el Estado venezolano, que es a partir de las comunas. Si eso se materializa, todo proceso hasta ahora participativo, tal como lo conocemos hasta hoy, quedaría totalmente liquidado. Por eso es que el debate tiene que producirse con los mejores argumentos y asumir la posición correcta, porque de verdad que hay demasiado, el proceso es demasiado complejo y hay que tener la suficiente inteligencia y finura para no caer en ciertas... pero fíjate tú, por ejemplo, si se inscriben candidatos de oposición a las regionales, no habrá elecciones. Si no se inscriben, las adelantarán y ganarán todas. Está. Ahora, yo creo que si la oposición dice vamos a participar en esas elecciones, no, sí, ahí va a aparecer el coco, perfecto. Entonces, hagan las elecciones, ¿qué hace el gobierno? Yo creo que el gobierno, ante la opción de que se le van a inscribir, ellos que saben que la van a perder, buscarían una fórmula. De eliminarla, de suspenderla. A la elección. Es posible que la Asamblea Nacional Constituyente termine los tipos marchados para su casa. Porque es que lo que ocurrió con esa elección fue tan grotesco que a nadie se le ocurre pensar que esos señores se sienten legítimos. Legítima fue la elección cuando Chávez, que fueron apenas a votar 3 millones de personas, con un Chávez exultante y con un Chávez con mucho dinero, con Maduro con el 90% en contra y amparado en las armas de los militares venezolanos, que es lo único que tiene. Maduro es lo único que tiene, y el madurismo son los militares, no tiene más nada. ¿Por qué no salen a manifestar? ¿Por qué no salen, sacan unos tipos, unos paramilitares, a quitar las barricadas
que la población se las vuelve a poner, porque no es que no están peleando dos grupos, es que la gente en la calle es la que monta la barricada, las quitan y las ponen. Y han asesinado a 120 venezolanos y ellos seguirán asesinando venezolanos, pero es que no tienen apoyo de nadie. Y para una guerra necesitan apoyo externo y apoyo interno, y ninguno de los dos lo tienen. Que un país y un gobierno tenga en contra a los Estados Unidos, a México, a Canadá, a una buena parte de Centroamérica y a casi toda Sudamérica, y cuenta con Argentina, con Nicaragua, Ecuador. Bueno, tienen también el apoyo de Morales, que no es desdeñable porque Morales derrotó al Imperio Romano y al Imperio Español. Pero bueno, más allá de eso, tiene a Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador y Cuba. Son hermanos. Y entonces digo yo, y entonces no llega el dinero, ¿quién va a poner la plata? Y ya se sabe que el gobierno norteamericano no va a tomar ninguna medida sancionatoria con razones de la economía. ¿Para qué? Sin sanciones ya quedaron el país. Eso se hace un país que tiene fortaleza. Irán soportó porque tenía agricultura e industria. Irán soportó el bloqueo porque tenía industria y tenía petróleo y tenía apoyo cerquita. Esto no tiene nada. Esto tiene nada más el apoyo que les da el padrino. Y quién sabe hasta cuándo dura el apoyo del padrino. No. Yo no lo sé, ni lo quiero saber tampoco. Lo que yo digo es que la cabeza debe estar fresca para poder pensar. Mira, yo creo que si efectivamente, porque nosotros somos mal nacidos, pues, tenemos algo en nuestra que somos prematuros. Sí, eso, decíamos a los 7 meses. No, si es que cuando yo nací, mi mamá no compró cuna. Sí. Porque como yo era prematuro, me hicieron una cajita de zapatos. Sí. 33, que era mi mamá, que no le tiene 33. Muy bonito, ¿eh? Sí. Yo fui también un prematuro y estuve mucho tiempo en incubadora. Es razón. ¿Estuviste en incubadora? Sí, claro. A pesar de que nací en la casa. Porque cuando es un pillo de ciencia, y verdad, sí, y yo te digo, se te quemó la piel. Sí, usted tiene razón, somos mal nacidos. Eso es verdad. Pero no somos cómplices de esta gente. Todas esas cosas que usted dice, ¿verdad? Todas. Pero ojo, se escribe como sin H, ¿oye? No me digas así. Pero es que te digo una cosa, yo te lo comentaba ayer cuando tú me hablabas de Nicolásito. Eso pasa porque las madres empiezan a hacer las tareas a los muchachos. Nicolásito dijo, y yo no lo culpo a él, yo culpo a sus padres, que fallecieron gente viva, falleció gente viva, pero eso no es culpa de él, eso es culpa de los padres que hacen las tareas. ¿Tú crees que la señora la primera señora de Maduro le hacía las tareas a su niño? Claro, y Nicolás no tenía tiempo, porque Nicolás andaba haciendo sus cosas. Entonces yo lo que digo, a los padres, no se le hagan las tareas a los muchachos, se le va preparando, pero no se... Entonces, claro, cometen este error, O con H, un jodido, pues. El viejo jodido. Entonces, es lo que yo digo, yo sigo insistiendo en que estas cosas, miren, cuando hay que las clases de geografía no son muy importantes, pero hay que saber, chico. Hay que saber dónde está la capital de un estado, y además hay que saber que es una isla, que es un archipiélago, que es un mismo, tal. Entonces hay que saberlo. Y hay que saber que el día tiene 24 horas. Eso hay que saberlo. Por cierto, que hay mucha gente que se molesta porque uno dice cosas acá, y es que ellos en sus reuniones no se cuidan de comentar las cosas, y la gente está loca por decirle, informar lo que se comenta. Ella sabe, porque yo te programa todos los días, y está molesta, pero está buscando donde no es. Una vez que terminó la reunión, a mí me lo contaron todo. Si quieres saber que lo sé todo, te puedo contar hasta la parte privada de la reunión que tuviste después de esa. La privada, no la pública. Pues es porque la gente cree que es que uno... Entonces, como le dijo Ronald, no estaba ahí. Sí. Ronald no estaba en el directorio. Sí, en ese directorio hay gente que dice que ojalá se fuera, y que decían que Manuel llegara y pusiera orden.
Pero hay que informar que si los restos del profesor Alexo Farías están sobrevelados, como nos dijo nuestro amigo Ronald, en la Bahía de las Mercedes. ¿En la Bahía de las Mercedes? Bueno, nosotros no podemos hacer otra cosa que despedir a nuestro gran amigo. La verdad que yo lo tuve como gran amigo. Siento que lo veía poco en los últimos tiempos, pero no porque quería, sino porque no nos encontramos. Pero siempre lo tuve como mi gran amigo, con quien conversé mucho de muchos temas. Cuando era profesor por aquellos lados de Mara, profesor de media, y estudiaba economía, Alexo Farías, la verdad que me duele mucho su fallecimiento, pero bueno, él sufrió una enfermedad que no era cualquier cosa. Para su resto, nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos y a la gente del Barça. ¿A la gente? Del Barça, porque es que él era fanático del Barça y de la peña del Barça en Maracaibo. Sí, de la Barça, sí. Bueno, pues sí. Amigos, yo creo que tenemos que irnos, el día de hoy se nos acabó muy temprano, vamos a marcharnos y regresamos mañana viernes. Ahora vamos a la radio a contarles la historia del ratoncito Miguel, que el ratoncito Miguel votó en la constituyente, pero, porque aquí en Venezuela hay los matrimonios más increíbles. El Granito de Hierro se casó con la bruja. ¿Tú has visto un matrimonio más contra la natura que ese? El Granito de Hierro se casó con la bruja. La hormiguita, la Rosita Martínez con el ratón Pérez. Y hasta una hormiguita también se casó con el ratón Pérez, digamos. Y el ratón Pérez era disidente del chavismo. ¿Ah, sí? Claro, si es que se hacía mucha... Él es cuando yo le echaba el su campaña por Chávez. Y tiene un hermano que conspira contra el gobierno de acá. Su madre fue que manejó el helicóptero, Oscar Pérez. Claro. Y además el ratoncillo Miguel, bueno, de eso lo vamos a contar a la radio. Si usted quiere, si usted dice el 94.7, y ahí le vamos a decir la verdad, qué fue lo que pasó con la gallina pirileca. Amigos, nos tenemos que marchar. Mañana regresamos.